Estamos de regreso y vamos a Interlínea Semanal. Javier Bravo, Fernando Velázquez, ¿cómo están? Muy bien, buenas tardes. Una semana que ya queremos que se acabe, ¿no? Agitada. Muy cargadita, afloran los escándalos políticos, afloran también los hechos de seguridad, acontecimientos de todo tipo y también social. Empezamos con el tema de inseguridad, hicimos el recuento, 15 días de marzo y nos encontramos una sorpresa, Javier. Prácticamente un promedio de 1,5 homicidios diario. Un conteo aproximadamente de 22 ejecuciones al menos, 35 homicidios violentos, pero lo que llama la atención es la cantidad de ejecuciones, que prácticamente empatan con esta tesis de Álvaro Cabeza de Vaca, de decir que la mitad de los hechos de violencia están relacionados con el crimen organizado. Álvaro quiso manejarla en sentido contrario, que la mitad no, pero realmente con lo que nos quedamos es que la mitad sí, y es preocupante. Es preocupante y sobre todo, pues prepara el terreno perfectamente para que entre el programa Escudo, que se supone es blindar, como le dicen, blindar las fronteras o las colindancias más bien del Estado con Jalisco, con Michoacán, entre otros, pero también en el nivel interno de Guanajuato. Será interesante ver qué impacto tiene este programa, ya teniendo estas cifras de manera puntual y ya una vez que Álvaro admitió que el crimen organizado pues ha ocasionado la mitad de estos ejecuciones. Pero a ver, en relación con Escudo, yo creo que Escudo se planeó, se diagnosticó en base a la situación que vivía Guanajuato pues en 2012, fines del año pasado. Se han tardado más de 12 meses en establecer la infraestructura, los fierros, la fibra óptica, y hoy ya cambió mucho el diagnóstico del Estado. Habría que ver si lo que plantearon como herramientas tecnológicas para combatir la situación de inseguridad en Guanajuato va a funcionar con un incremento de la violencia como el que ya tenemos. Eso es importante porque al final el proyecto Escudo, cuando se planteó como una medida preventiva. Finalmente con los índices que estaban marcados en los inicios y los finales del 2012. Pero ahora, ya teniendo claro el panorama, ahora que el secretario lo ha aceptado como la mitad con el crimen organizado, relacionado con el crimen organizado, porque esto incluye también los índices de homicidios violentos que se revisaron durante el 2013, que es finalmente con el que Guanajuato ocupa el lugar número 12 a nivel nacional. Prácticamente con esto, y en relación a esto fue la pregunta, ¿no? Y ahí es donde él también me indica, prácticamente lo que prevalece es la mitad, el 50% con el crimen organizado. Entonces, esto reconvierte, al menos ya puertas afuera, se concibe ya el proyecto Escudo, pero ya no como una medida preventiva, sino ya como una medida correctiva. Y siendo una medida correctiva, entonces ya lo pone aún más como una de las medidas. Eleva la expectativa de la gente sobre él. La expectativa, y si no se logra bajar estos índices al menos, estaríamos hablando. Ahora, de un ¿a qué se debe el alza en homicidios? Una primera hipótesis, ¿es Michoacán? ¿Está contaminando Guanajuato? Creo que poco a poco ya se está asentando de pequeñas células que antes las detenciones de caballeros templarios y de otros integrantes de otros cárteles se daban de manera un poco más esporádica. Ahora prácticamente cada fin de semana o cada quincena estamos escuchando que se detuvo al líder de cierta organización, que se detuvo al otro, pero creo que ya comenzaron a asentarse y no solo asentarse, sino se están reproduciendo otras pequeñas células, que es lo preocupante, ¿no? Que el proyecto Escudo no contemplaba una reacción como tal, sino más bien era evitar precisamente que se concentraran en Guanajuato representantes o delegaciones de estos. Pero mira, hay delitos que ya muy claramente se ve que están asentados y arraigados en Guanajuato en relación a crimen organizado. Uno de ellos es el robo de combustible. Sí. ¿Cuántos casos se han presentado en las últimas semanas tan solo entre León y Silao? Y en uno de ellos creo que se detectó por un accidente, porque les ocurrió un accidente a los delincuentes que estaban saqueando el combustible. Pero ya nos están yendo a lugares lejanos, junto al aeropuerto del Bajío había unas tomas, ¿no? Luego tenemos el laboratorio que explotó también en la zona de Silao, donde me llamó mucho la atención el boletín de las autoridades, no me acuerdo, creo que de Secretaría de Seguridad, encontramos un laboratorio, lo encontraron los bomberos, porque explotó la cocina del laboratorio, llegaron los bomberos y ellos fueron los que encontraron que era droga, no fue una labor de investigación. Pero entonces tenemos aquí ya ese tipo de instalaciones que no son, narcomenudeo ni este tipo de cosas, es crimen organizado asentado produciendo aquí lo que luego trafican, ¿no? Sí. Sea combustible o sea droga. La correlación con estados vecinos, y yo no diría solamente con Michoacán. Michoacán tiene finalmente un peso específico, ¿no?
Pero vamos, hablaba de este efecto cucaracha desde la operación, desde el llamado Michoacanazo. Desde Felipe Calderón. Desde Felipe Calderón, efectivamente. Entonces, ya desde ahí se hablaba, ¿no?, de un efecto que tendría una invasión, pero no hay que dejar que ya operaba aquí el crimen organizado. Y que finalmente las acciones que se realizaron durante el sexenio de Felipe Calderón y las que se han llevado a cabo en esta administración con Enrique Peña Nieto, hicieron finalmente se convirtió un mare magnum dentro de las células criminales, no solamente las que venían de Michoacán. No hay que olvidar que también está León colindando con Jalisco, donde también se habla de un cártel que poco a poco ha estado cobrando fuerza. La captura del Chapo desestabiliza Jalisco, como la intervención federal desestabiliza Michoacán. Evidentemente, ¿no? Y Jalisco llegó en una inestabilidad también durante el sexenio de Felipe Calderón con este llamado cártel Jalisco Nueva Generación. También en el norte del estado hay una preocupación latente, porque no olvidemos que también en San Luis Potosí se habla también de células de los Zetas. Entonces, evidentemente Guanajuato se encuentra amenazado, hay crimen organizado, no está exento de este fenómeno a nivel nacional. Si bien no hay una célula, digamos, nativa propiamente, pero sí una tendencia frecuente a relacionarse con estas células que rodean a Guanajuato. Entonces no es menor el número. Y saltamos en las cifras a nivel nacional, y hay indicadores. Y que estemos en lugar 12 también es algo que no es tampoco para menospreciarse. Y algo que quisiera recalcar... El tema ya trae preocupado al propio gobernador del estado, lo reconoció ayer con los empresarios. Así es. Logró trascender esa información. Las políticas así se dio a conocer. Y nada más quisiera subrayar una parte, el nivel de violencia. El nivel de violencia también se ha incrementado. Este hallazgo en Cortázar de una persona mutilada, descabezada, es algo que también llama la atención, ¿no? Decapitadas, los narcomensajes, ese tipo de cuestiones no son menores, ¿no? Y creo que es algo que también debe de analizarse también en el nivel de violencia que ya estamos viviendo. Incluso un caso muy claro y que ha causado mucha, no polémica, sino mucho asombro, es la mujer que fue encontrada en una maleta aquí en León. Muchos dijeron, con tinte de feminicidio, muy probablemente, ¿no? Nunca se había visto este nivel de violencia, de dejar pedazos de una mujer en un maletín. Y bueno, ya sucedió. Con este contexto que ya mencionan, habrá que ver, el gobierno del estado, quiero pensar, debe estar preparando de manera paralela a la implementación del proyecto Escudo otra estrategia que incluya la modificación de cuadrantes, otro tipo de patrullaje, más inteligencia y menos reacción o fuerza bruta, ¿no? Porque creo que sí, la apuesta ahorita del gobierno del estado es la implementación de la tecnología, videocámaras en los municipios, pero nada que tenga que ver con un ataque más preciso, más inteligente. Ahora, a mí lo que sí me llama la atención es que la estrategia oficial se detenga hasta que entre en funcionamiento Escudo, que se haya optado por eso, que se haya anunciado Escudo, el mismo nombre, como algo que iba a traer beneficios, que iba a atacar directamente un problema, que iba a prevenir, y luego se haya echado todo el mundo a la hamaca, ¿no? Esperando que funcione Escudo, y en este lapso las cosas se han deteriorado. Y como ya dijimos aquí, le sobrecargan a Escudo expectativas de más. No estamos viendo perdón, el avance hacia el mando único policial, no estamos viendo una mejor policía estatal, además de las municipales, ¿no? Se ha hablado finalmente de que no hay una necesidad de un mando único porque se manejaría una coordinación con los municipios, pero esto aumenta todavía más las expectativas, aumenta también el rumor. Varios alcaldes en sus informes de gobierno, sobre todo los alcaldes de municipios colindantes, pues han manejado el proyecto Escudo como un logro también de sus administraciones, ¿no? Se ha colaborado con el Estado, tenemos tanta instalación, logramos atraer este proyecto también, alimentando también, y finalmente causando esto, que varias administraciones se lancen a la hamaca, y eso es muy peligroso, porque al final de cuentas también se deben a su propia ciudad, y en el caso de León específico, con estas cifras que presentan hoy, al margen de que si hay o no hay un proyecto Escudo, pues habla finalmente de un fenómeno que sucede en la ciudad, ¿no? Y del cual su propia administración es responsable. Y precisamente creo que respondiendo a eso, hace unas semanas Miguel Márquez declaraba lo que se puede interpretar como curarse en salud, ¿no? Diciendo que el proyecto Escudo precisamente no iba a ser la panacea en el tema de la inseguridad. Ya empezó a bajar las expectativas él mismo. Diciendo, sí. Mira, espérense, el proyecto Escudo... Eso no se decía hace un año. Efectivamente, se lo vendieron como precisamente la panacea, y retomando lo que menciona, las cifras que presentó hoy el secretario del Ayuntamiento, Martín Ortiz,
Creo que es un reflejo que pasa en León, pero puede traducirse en otros municipios. El aumento de secuestros incrementa el 400% al pasar de 2 en enero de este año a 8 en febrero. Martín Ortiz dice que bueno, es por el nuevo modus operandi que se registra en el país. Alguna explicación tenía que dar, pero se me hace rara, ¿no? Sí, no creo que tenga datos nacionales. Del atolladero también incrementa el robo a comercio en un 7%, pasa de 150 casos en enero a 161, lo que disminuye, también hay que mencionarlo, es el robo a transeúntes y el robo a casas habitación. Datos que se dan a conocer por primera vez, provenientes de la policía leonesa. Y también derivados de la presión que mete el sector empresarial, aunque también ciudadanos comunes de pie. Habrá que estar atentos a las que va a presentar, creo que en una semana, el Observatorio Ciudadano. El martes, ¿no? Efectivamente, que ya es un estudio con cifras también del Secretariado Ejecutivo Nacional en materia de seguridad pública. Habrá que cotejar, porque estos son reportes que recibe la Secretaría de Seguridad. Habrá que ver ya los que tiene el observatorio y los que presentará. Y nada más mencionar antes de terminar este bloque rápidamente, no sé si detectaron una cosa que ocurrió esta semana. Bárbara Botello apareció en prensa, creo que fue en Milenio, para dar su opinión sobre el tema de quién iba a sustituir a Mondragón y Calv, y se refirió a Francisco Galindo, el segundo en el mando de la Policía Federal. Sí, yo creo que es el que le recomendó a Salazar Sony, Enrique Galindo. Yo creo que es el contacto que mantenía la alcaldesa en la Policía Federal. Potosino es el que recomendó a Salazar Sony y definitivamente no le atinó, se fue en banda, ¿no? Llegó por otra parte. Así le apostó a otro caballo y al exactamente final ganó Rubio. Dejamos aquí el tema de seguridad, vamos a hacer una breve pausa para continuar en temas políticos, el PAN, el PRI. Vamos por partes, ¿les parece? Muy bien. Regresamos muy brevemente.